A la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 73 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del miércoles 21 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Sí se aprueba. Aprueba el acta, señor presidente. Gracias, senador secretario. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la senadora Gabriela Cuevas Barrón el informe de su visita de trabajo a la ciudad de Hanoi, Vietnam, con motivo de la celebración de la 26ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrada del 18 al 21 de enero del año en curso. La Asamblea ha quedado enterada. Siguiente asunto. Se recibió una comunicación suscrita por la ciudadana Jimena Puente de la Mora, por la que informa su renuncia como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos señor Personales. Secretario, solicita la palabra la senadora Marcela Torres. ¿Con qué objeto, senadora? Esa comunicación que se está dando el día de hoy, la renuncia de Jimena Puente, quiero hablar para hechos. Estamos en este momento en el apartado de comunicaciones. Encontraremos el momento procesal oportuno para poder concederle el uso de la voz. Termina el señor secretario. Sí, sonido en el escaño del senador Zoe Robledo. ¿Con qué objeto, señor senador? Con fundamento en el artículo 111 del reglamento del Senado de la República, le pido una moción de procedimiento con el propósito de retirar la comunicación que se acaba de señalar del orden del día de la sesión de hoy. Y que si tengo el apoyo de 5 senadores, que se pueda votar y abrir una discusión sobre la validez o no de retirar la comunicación. Regreso a la intervención de la senadora Marcela Torres. Senadora, ¿pudiera usted ampliar el sentido de su intervención? Sí, por supuesto, claro que sí. Voy a pasar al frente. Adelante. Bueno, en primer anunciar que me sumo a la moción del senador Zoe Robledo y pues compartir con ustedes, compañeras y compañeros, lo que está pasando en este momento en el Senado con esta comunicación. ¿Quién va a creer en la democracia? Ahora, el Latinobarómetro 2017 marca su punto más bajo entre mexicanas y mexicanos que creen que la democracia es un método para llevar justicia y bienestar a ellos y a sus familias. Nunca ha habido una calificación más baja. Sin embargo, desgraciadamente, seguimos abonando a la falta de credibilidad de las instituciones en México. Es increíble lo que está pasando. El anuncio de que Jimena Puente iba como diputada plurinominal por un partido político aquí representado, el PRI, se da antes de que hubiera renunciado o comunicado la renuncia a nosotros, diputados y senadores. Esto es una burla. Hicimos en este Senado una reforma de gran calado, que fue la ley
de transparencia, una ley premiada internacionalmente, de la cual todas y todos hemos presumido. Y una vez más vuelve a quedar una ley como letra muerta. A raíz de esa ley se crea el INAI como un organismo autónomo, independiente, que debe regular ese derecho que tienen nuestras niñas, nuestras mujeres y nuestros hombres a la información, a saber la verdad, a saber qué es lo que está pasando. Esta institución garante de ese derecho está quedando prostituida. Hay que recordar, compañeras y compañeros, cómo fue Jimena quien declara al PRI como el partido, hace 2 meses, un mes, el partido más transparente de México. Aquí está su premio. ¿Y dónde queda México? ¿Y dónde quedan las instituciones? ¿Y dónde queda la democracia? ¿Y dónde queda lo que venimos a hacer todos los días el día de hoy? En un ridículo. Yo les pido, compañeros, por el bien del PRI, por el bien de los partidos políticos en México, oigan, no vemos qué está leyendo la ciudadana y los ciudadanos en el país. Hay un tufo a engaño, hay un tufo a desconfianza que lleva a ciudadanas y ciudadanos a no creer en nosotros. Esto no tiene color partidista, compañeros y compañeras. Esto es un engaño a las y los mexicanos y a nosotros mismos. Me sumo desde luego a la moción hecha por el senador Robledo, pero además exijo lo mismo. Exijo que no se haga esta infamia que está sucediendo el día de hoy, que no se nombre como plurinominal a una comisionada que fue presidenta 3 años en funciones. Vienen 2 nombramientos más del INAI que vamos a procesar en este periodo legislativo, que hay que sustituir a estas 2 personas que están saliendo. Ojalá, y no sea con criterios partidistas una vez más. Ojalá y estas personas realmente garanticen la autonomía a la que estamos llamados. Ojalá estas personas tengan la frente en alto y puedan decir que no se venden por un hueso. Gracias. Gracias, senadora Marcela Torres Peinbert. Se concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto. Antes quisiera expresarle que a su solicitud, esta presidencia de la mesa directiva concede el retiro de la comunicación de la señora Jimena Puente de la Mora y se retirará del orden del día. En uso de la voz, el senador Robledo Aburto. Muchas gracias, senador presidente. Estamos sin duda frente a uno de los más graves atropellos que puede manchar el legado de lo que hemos hecho aquí todos, absolutamente todos los grupos parlamentarios del Senado de la República. Es un atropello al legado institucional, pero también es un atropello al valor de la palabra, esa que es la única forma de poder seguir haciendo política de manera civilizada en la pluralidad. Hoy se está atropellando. Eso es lo que se atropella, el valor de la palabra empeñada en un debate público. Esta apresuradísima y sospechosísima renuncia de la ciudadana Jimena Puente, todavía comisionada del INAI para aceptar su nominación como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados por el PRI, es verdaderamente de un cinismo galopante. El regulador, estando en funciones, acepta una posición política por parte del regulado. Eso es, el regulador aceptando una posición por parte del regulado. No existe esto en ninguna democracia moderna. Hay que hablar del futuro transformador de la economía. Esto no ocurre en las democracias. Los reguladores no aceptan nada a cambio de los regulados, menos una posición política por la vía plurinominal. Hay una investigación que le recomiendo mucho del doctor Christopher Ballinas Valdés, que ha estudiado todos la evolución de los órganos autónomos de nuestro país, de los cuales nosotros somos responsables. No hay que olvidarlo.
Nosotros creamos y dimos paso del IFAI al INAI. Le dimos reglas. ¿Somos responsables o no de lo que va a ocurrir ahí? Yo creo que sí. Es una responsabilidad histórica, no política, no electoral. ¿Qué dice Christopher Ballinas? La autonomía va más allá de la normatividad. La autonomía va más allá de la normatividad. Acciones como estas hacen necesaria la constante revisión, supervisión de las decisiones de estos órganos para que no actúen contrario al espíritu por la cual fueron creados. Así de claro. El mandato constitucional de la comisionada Jimena Puente en el INAI termina el 31 de marzo, no el 21 de marzo, que es lo que se interpone en esas fechas, el 29 de marzo, el fin de los registros. Y no hace muchos meses, la propia comisionada Puente, a quien le abrimos las puertas, y no solo las puertas del Senado, le abrimos las puertas de nuestra confianza, vino a decirnos una serie de cosas que hoy yo le quiero recordar. Decía ella aquí, en esta misma tribuna, cuando vino como presidenta en agosto del 2016 a presentar el informe del INAI. El 92% de los mexicanos considera que en México hay corrupción y que es en el sector público donde más se presenta. Todo ello aunado a un déficit de credibilidad de las y los ciudadanos a sus autoridades y a sus instituciones que dificulta en muchos casos la capacidad de generar soluciones compartidas entre gobierno y sociedad. Esto abona a la solidificación, a la construcción de credibilidad del INAI. Pregúntenselo ustedes. Abona que hoy demos entrada a esta comunicación, pero no solo demos entrada a la comunicación, nos demos enterado y entonces facilitemos este trámite. No. Si alguien me puede demostrar que la presencia de Jimena Puente en la lista plurinominal de un partido político abona la credibilidad del PRI, que lo ven y lo diga. Yo creo que abonamos en el sentido contrario, no de la credibilidad o no de un partido político, de la credibilidad de la institución que nosotros diseñamos, votamos y creamos, y que yo por lo menos sí me siento responsable de ser guardián de que las cosas se hagan bien ahí. Aquí esta situación va a generar sospechas terribles sobre todas y cada una de las decisiones que Jimena Puente haya tomado en el INAI. Vamos a sospechar que en todos los casos estaba pensando en la pluri, que cuando negó que se hicieran públicas las bitácoras de los helicópteros oficiales, estaba pensando en la pluri, que cuando pensó que había que negar información sobre Pemex, estaba pensando en la pluri. ¿Eso abona? ¿Creen que eso se lo podemos explicar a los ciudadanos con la frente en alto y con orgullo? Desde luego que no. Entonces, senadores, senadoras, mi moción no es solamente el retiro de esta comunicación. No nos podemos dar por enterados, y si no nos damos por enterados, ¿quiénes la nombramos? No ha renunciado. La moción que vengo a poner en consideración de ustedes, compañeras senadores, senadoras y senadoras, es que así como fue este Senado quien la nombró a partir de una votación y que fue el Pleno del Senado quien la nombró por una votación, el proceso para extinguir el acto de derecho que la nombró debe de ser igual. Por lo tanto, la posición nuestra es que el Pleno del Senado vote para aceptar o no la renuncia de Jimena Puente. Ojalá me acompañen en esta posición. Gracias. Senador Luis Sánchez, ¿ha solicitado el uso de la voz? A ver, perdón. Adelante, senador. ¿Quién más? Perdón, senador Rufo, ofrezco una disculpa. Efectivamente, usted había solicitado con antelación el uso de la voz. Si no tiene usted inconveniente, después de la participación del senador Luis Sánchez. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, la solicitud de licencia de Jimena Puente es una oportunidad para reflexionar qué pretendemos
de los órganos autónomos. ¿Cómo queremos que los órganos autónomos se comporten? Me parece, en efecto, muy lamentable esa decisión de la comisionada Puente para aceptar ese ofrecimiento del PRI y la candidatura a diputada federal. Por supuesto que surgen muchas dudas. Su comportamiento al frente del instituto y después como integrante tuvo en la mira siempre el congraciarse con un partido político. Algunas de sus decisiones pusieron por delante el no quedar mal con un partido político, porque sí hay en algunas de sus decisiones ciertas dudas e incluso críticas fuertes. Pero el que hoy constatemos que está en la lista plurinominal del PRI, me parece que ya es el colmo. Y es un grave daño al instituto mismo. La autonomía del instituto se ve, por supuesto, maltratada, se ve dañada. Hay hoy en el seno de este instituto, por supuesto, un rechazo al interior a este tipo de premios, quizá, a un comportamiento. No puede ser que un órgano autónomo se vea cooptado por los partidos políticos. Justamente eso es lo que intentamos evitar cuando le dimos toda la conformación a este y a otros órganos autónomos. El que sea garante de la defensa de los intereses de la sociedad y no de los partidos. Esa es la esencia. Responde a las necesidades de la sociedad. Y todo esto hoy se ve manchado. Queda en entredicho. Por supuesto, y estoy de acuerdo y acepto y respaldo la propuesta del senador Zoé, en el sentido de que se vote si es que se acepta o no la licencia que está pidiendo. Me parece que debemos perfeccionar entonces las reglas. Ayer se comentaba, es necesario establecer una norma que nos diga que no pueden ir a ocupar cargos de representación popular, como es el caso, después de X tiempo. Pues yo creo que sí, porque si no, imagínense, hoy va a ser un incentivo para los que están en funciones. No le pego a este partido, ¿verdad? Porque puedo ser su candidato y si le pego, pues entonces me pueden castigar. Ese incentivo perverso tenemos que pensar en cómo eliminarlo. Y creo entonces que requerimos modificar la ley para establecer que no pueden ser parte de un poder como el que pretende Jimena Puente, siendo o habiendo sido integrante del Instituto Nacional de Información. Me parece realmente lamentable su decisión y creo que, bueno, tenemos nosotros que tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, creo que sí se debe llevar a votación este asunto que tenemos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Sánchez. Hace uso de la tribuna el senador Ernesto Rufo Appel. Compañeros y compañeras senadores, el tema de la presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que se pretende pues atender con este asunto de una
aceptación de renuncia por este Senado, desde luego debe de ser denegado. Es claro que luchamos por la credibilidad de las instituciones nacionales y el INAI es un elemento, un componente importantísimo del Sistema Nacional de Anticorrupción. Esta razón de este debate que inicia, pues precisamente por esta propensión de la comisionada Jimena Puente hacia el PRI, que le da el reconocimiento del partido más transparente. Ya lo veremos en el resultado de las elecciones, cómo les va. Pero ese es otro tema. El asunto es que pone en crisis precisamente el proceso de transparencia nacional. Y por lo mismo entonces tenemos que tomarlo con tal seriedad, por lo que, primero, que no se le acepte la renuncia. Segundo, exhortar a sus compañeros del INAI a que inicien una revisión de las actuaciones de la comisionada Jimena Puente. Y tercero, que se le investigue por posible conflicto de interés en su actuar, porque nos parece que la institución a la que debió representar con dignidad simplemente la usó para propósitos políticos y ventaja personal. Es esto, pues, un asunto de máxima razón de qué habrá de ser, de qué habrá de tomar como actitud, aunque me parece que eso ya está contestado por parte de este gobierno. Sabemos que no es la transparencia, sino la corrupción. Gracias, senador Ernesto Rufo Appel. Tengo una lista de oradores registrados, senador Patricio Martínez. Permítame continuar con el orden como fueron solicitados los turnos. Corresponde ahora el uso de la voz al senador Luis Humberto Fernández.